Domingo que el Señor nos regala, 17 del tiempo ordinario, en este tiempo de verano que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad. Un gusto y un placer compartir con ustedes la fe y los sacramentos de Dios. Quiero platicarles un poquito el recorrido último de fe de la Iglesia, las lecturas que escuchamos en este día. Esta primera lectura del Génesis, cuando Abraham, con insistencia, con terquedad, incomodando aparentemente al Señor, ruega, pide que no haga caer el mal sobre Sodoma y Gomorra. Y si son 50, y si son 5 menos, y si son 30, 20, 10, 6, 7 veces, pide Abraham al Señor que detenga su proceder. Estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo es la Iglesia después del tema de los abusos sexuales a menores en la Iglesia? Lo leo porque es parte importante, principal del trabajo que hoy desempeño. El autor, Amadeo Cencini, un italiano perito en espiritualidad, habla no solamente de los escándalos, sino habla particularmente de las formas sacerdotales en que enfrentamos o vivimos estas dificultades. Y habla al interno de la Iglesia, desde la vocación sacerdotal, las fracturas, las fallas y o las compensaciones con que vivimos el celibato para encontrar equilibrios, ¿sí? Equilibrios a forma de escapes o compensaciones no tan positivas o negativas literalmente. Después de repasar estas actitudes, se deja en el corazón de un sacerdote el sentimiento de, pues, ¿quién podrá ser sacerdote? ¿Quién podrá vivir el sacerdocio, el celibato, de una manera perfecta, con esta pasión por Dios, por su misión, que te haga dirigir mente, corazón, alma, cuerpo, todo tu ser, sin fracturas, sin fallas, sin defectos? Pues difícilmente, a mi juicio, alguien podría hacerlo. ¿Por qué lo platico? Porque si revisara simplemente mi oración y mirara o me escuchara cuando estoy ante el Santísimo, cuando estoy en la capilla, cuando estoy en mi cuarto haciendo oración, y me escuchara todas las veces que le pido a Dios: Señor, dame sabiduría, Señor, dame luz, Señor, dame templanza, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, Señor, perdóname, Señor, guíame, Señor, dime. Pues estas 6, 7 veces de Abraham, o esta insistencia del amigo, pues francamente no es nada. Sí. Quizá aquí Abraham incomoda al Señor. Yo en mi oración aturdo al Señor. Sí. Yo creo que el Señor, esa imagen que hemos visto cuando está Jesús con la mano así, pues no sé por ustedes, pero sí la hace por mí. De tantas veces que acudo con Él,
Y tantas veces le pido y le pido y le pido. Pues bien, así como Dios responde a Abraham y a cada petición de él responde por tu oración, por tu insistencia, no maltrataré, no destruiré Sodoma y Gomorra. Las 7 peticiones que hoy escuchamos en el Evangelio, en el Padre Nuestro, 7 peticiones, ¿de qué hablan? Hablan no solamente de la insistencia de la oración. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. A mí se me enternece el corazón, sí, cuando descubro que el Señor Jesús nos enseña a pedir. 7 peticiones en el Padre Nuestro. 7 peticiones que hablan no solamente de las veces que tenemos que pedirle a Dios. Más profundamente nos habla de la necesidad que tenemos de rogar y de pedirle a Dios. No solamente por las necesidades primarias, alimento, techo, trabajo, familia, sino también en nuestra relación interpersonal. Señor, perdóname, como yo también procuro perdonar a los demás. ¿Sí? Quizás especialmente allí se detenga o allí deba insistir más nuestro corazón. Señor, que pueda comprender, aceptar, perdonar a quien vive conmigo, a quien camina conmigo, a quien trabaja conmigo. Me hace sentir a mí paz en mi corazón cuando escucho de Jesús, nuestro Señor, esta idea: pide a Dios. Si no te responde tan rápido como tú quieres, Él te escucha. Él te ha dicho, estaré contigo. Estaré contigo. A veces uno piensa, Señor, pero no me has dado lo que te pedí. Te pedí sabiduría, te pedí inteligencia, te pedí salud, te pedí fuerza, te pedí templanza. Señor, no tardes. Ando apurado, Señor, no tardes. ¿Qué hace el Señor? Si por su designio o por sus tiempos no responde al momento con la urgencia que yo lo necesito, el Señor responde cumpliendo su promesa. Estaré contigo. Sufriré contigo. Caminaré contigo. Lloraré contigo. Así pasa cuando a veces sentimos, pensamos, creemos que el Señor no nos escucha. El Señor padece con nosotros. El Señor se involucra con nosotros. El Señor baja su rostro hacia nosotros. El Señor camina con nosotros. Allí está el Señor, ¿sí? Viviendo y sufriendo palmo a palmo cada circunstancia, cada adversidad, cada traición, cada tibieza, cada preocupación. Allí está el Señor, sintiendo y viviendo con nosotros. La oración
en mi experiencia. No ha sido, lo digo muy fuerte, no ha sido las veces que Dios me ha respondido, ni siquiera las veces en que yo me he sentido más extasiado, pocas veces. No ha sido cuando he palpado, ¿sí?, como si fuera carne viva, la respuesta de Dios, no. Mi experiencia de oración es todas las inagotables veces cuando yo he estado de rodillas ante el Señor pidiéndole. Y por encima de todas las cosas, aún de mis propios pecados, el Señor no se ha ido. El Señor ha estado ahí, enfrente de mí, con su cara de frente a mí, escuchándome, acompañándome, consolándome, viviendo conmigo cada una de mis experiencias y de mis circunstancias. La experiencia de Dios, la oración de Dios, no es otra cosa que la cercanía con Él. Al final del Evangelio, el Señor, fíjense, usa la imagen del amigo. Dice, supongamos que viene un amigo de noche, porque otro amigo llegó a su casa y no tenía nada que ofrecer, y te molesta a ti su amigo, y si con insistencia te llama, tú te levantarás y le darás lo que tienes, lo que necesita. No podía el Señor Jesús escoger una imagen mejor, un amigo. Como si la vida se redujera, se pudiera sintetizar en una experiencia de amigos. Amigos que van por la noche con escasez, necesitando pan, cobijo, techo, agua, amor, soledad, compañía. Como si la vida, y todavía la vida espiritual, se redujera a eso, ¿no? A una necesidad del afecto, de la amistad, de la compañía. Y como si todo se redujera a dar. Dar porque yo soy ese amigo, no que doy, sino que tantas veces necesito. Qué hermosa es esta oración. Hace unos días me llegó una imagen, una fotografía, esas de las más preciosas que pueden haber. Una foto tomada en Tapachula, en una casa con monjitas que están asistiendo a migrantes, una casa donde están 50 personas venidas de África, niños, adultos, hombres, mujeres, jóvenes, porque esas personas, instaladas como pudieron en su paso por la vida, invitaron a estas monjitas que todos los días salen a la calle a darles de comer. Este día estas personas los invitaron. Y allí estaban todos reunidos, monjitas en medio de todos, compartiendo. ¿Qué cosa? Me llamó la atención. No estaban compartiendo comida, estaban compartiendo sonrisas. Yo le contesté,
Esta imagen es solamente un pedacito de cielo. Y esta es la imagen de este evangelio. El amigo que llega, el amigo que da, el amigo que se da. Y todavía más, esta imagen del amigo dice, porque aunque un papá, una mamá, ¿sí?, le dieran algo negativo a sus hijos, yo nunca lo haré. O aun cuando el papá, la mamá estén dispuestos a dar la vida por sus hijos, ¿sí?, solamente es un pálido reflejo del amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dice Jesús, yo les daré el Espíritu Santo, lo dice hoy en el Evangelio. Atención, hoy yo entiendo mejor. ¿Qué está diciendo Jesús cuando les dice, yo les daré el Espíritu Santo? Hoy lo entiendo, porque cuando Jesús enseña el Padre Nuestro y dice, pidan 7 veces, Jesús está diciendo, mi Padre les dará. ¿Qué les dará? Al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la donación total de Dios. Dios, cuando se da, no puede darse sino absolutamente, totalmente, cabalmente. Esta relación de amistad entre Dios con nosotros, entre nosotros con los hermanos, es una relación de totalidad. Y es bueno hoy hablar de eso. Una relación de totalidad que implica una donación. Cuando oro, cuando pido, el Señor se da todo para mí. Cuando oro y cuando pido, es esperar de Dios, pero también para que sea eficaz la oración, para que sea completa la oración, para que se cumpla el círculo de la oración, de la amistad, yo doy. Porque mañana también yo pediré, yo tendré necesidad. ¿Y cuánto doy? Cierro con esto. ¿Cuánto doy? ¿Cuánto debo dar? Hoy que hablamos de injusticias, hoy que hablamos de robos, hoy que hablamos de desapariciones, hoy que hablamos de tanta muerte, de tanto egoísmo, hoy hay que darlo todo. Hoy nuestra oración sí tiene que ser de petición de Dios. Pero en el círculo de la amistad, ¿qué es la oración? Yo también tengo que aprender a vivir la exigencia de la oración. Y la oración lo exige darnos todo, darnos a cabalidad en el perdón, en la generosidad, en la comprensión, en la paciencia, en la donación. Si queremos como católicos incidir en el mundo que estamos viviendo, tenemos que aprender a vivir con una donación total. Escucha, paciencia, acompañamiento, servicio, perdón, comprensión. Si no, no estaremos viviendo completamente nuestra oración. Pedimos, el Señor nos escucha, el Señor se dona totalmente. No hay otra manera de vivir el Evangelio y de vivir la oración que donarnos todos a cabalidad, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Que así sea.